El día de hoy vamos a comentar sobre la extinción de la compañía Luz y Fuerza decretada por el presidente de la República. Nos acompaña para hacer este análisis desde el punto de vista laboral el licenciado José Samuel Porra Rugerio, ex catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abogado litigante en materia laboral y con una experiencia en la lucha social de muchos años. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, abogado. Muchas gracias por la invitación. Pues entremos en materia. ¿Qué opinión le merece el decreto de extinción? Bueno, creo que este decreto tendría muchísimas aristas de análisis, tendría posibilidades de enfoque de análisis constitucional, el propio decreto en sí, la ausencia del Congreso de la Unión en el trámite de este decreto, y específicamente la cuestión laboral, que aun cuando se ha dicho que se respetarán los derechos de los trabajadores, bueno, tendríamos que examinar desde en qué momento empieza el respeto de los derechos de los trabajadores, considerando que el derecho fundamental que la Constitución, la Ley Federal del Trabajo le confieren a los trabajadores es precisamente el derecho al trabajo, derecho del cual a través del decreto les ha sido violentado ese derecho. Entonces, en principio me parece contradictorio decir que se respetarán los derechos de los trabajadores solo porque se les ofrezca una indemnización, cuando de entrada el derecho básico, el derecho humano fundamental que tienen los trabajadores en México consagrado en la Constitución es su derecho al trabajo, del que han sido despojados. Tengo en mis manos el decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro del 9 de febrero del 94. En este decreto, en su artículo 9, dice lo siguiente: las relaciones laborales del organismo se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prácticamente este decreto amarra a el patrón a lo que establece nuestra Constitución en el artículo 123 y como ley reglamentaria del apartado del 123 a la Ley del Trabajo. Así es. Como patrón, ¿qué tenía que haber observado la compañía, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro? Desde luego, en este ámbito tendríamos que considerar por qué la extinción. Obviamente se han manejado muchísimas causas de naturaleza económica en cuanto a inviabilidad financiera del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, pero ese mismo argumento le ha venido costando a los mexicanos, por ejemplo, toda la reforma al régimen de pensiones en Seguro Social, en ISSSTE, el manejo de afores, se ha venido manejando con ese argumento, con el de la inviabilidad financiera de las instituciones. Y entonces la pregunta es, ¿por qué exactamente Luz y Fuerza del Centro, habiendo otras instituciones que tienen ese mismo problema de inviabilidad financiera? ¿Y por qué precisamente descabezar al Sindicato Mexicano de Electricistas, habiendo otros sindicatos que socialmente tienen el estigma de ser, en cuanto a su dirigencia, ser corruptos, aunque también cumplen el papel de ser apoyo gubernamental? Hablaríamos del Sindicato de Maestros con la señora Esther Gordillo, el Sindicato de Petroleros con Carlos Romero Deschamps, y sin embargo esos sindicatos permanecen intocados. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha sido un sindicato combativo, apoyador de la lucha social, muy solidario? Y tendríamos pues que entrar en el terreno político, aunque dado como lo ha dicho usted, en este momento no vamos a tocar esa arista. Tendríamos pues que remitirnos a que, siendo un organismo público descentralizado, cuyas relaciones laborales se rigen por las normas del apartado A del artículo 123 constitucional, en donde existe un sindicato con un contrato colectivo vigente,
que norma relaciones bilaterales entre el titular del organismo público descentralizado y el sindicato. Cuando hay problemas de viabilidad financiera en una empresa, la Ley Federal del Trabajo establece exactamente en su artículo 426 la posibilidad de que el patrón demande al sindicato la reducción de las condiciones de trabajo establecidas en el contrato colectivo en un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde el patrón está obligado a demostrar y por supuesto a vencer al sindicato, que eso será garantía de su audiencia, de que el sindicato sea oído y vencido en juicio como una de sus garantías, de una de sus garantías constitucionales. El patrón tendrá pues que demostrar que son las condiciones de trabajo las que están llevando a la inviabilidad o a la ruina económica a la empresa, y a través de lo que se conoce como un procedimiento colectivo de naturaleza económica podrá tener, es decir, la ley le garantiza ese derecho para modificar las condiciones laborales, insisto, si es que eso es lo que está generando la incosteabilidad de la empresa. Obviamente, si comparamos esta decisión gubernamental respecto de Luz y Fuerza del Centro como una empresa del Estado, con lo que ocurrió, por ejemplo, con una empresa privada que es Comercial Mexicana, a la que, siendo una empresa privada, se le inyecta, por lo que se sabe públicamente, 3,000 millones de pesos, a pesar de haberse dicho que fueron el manejo de problemas en bolsa de Comercial Mexicana lo que generó esta caída del peso, la devaluación y la posterior venta indiscriminada de dólares a inversionistas privados. De modo que por lo menos la acción gubernamental parece castigar a una empresa de gobierno que debiera, por cuestión lógica, por tratarse de una empresa de Estado, de interés social, debiera, a mi juicio, haberse intentado otra cuestión, no la desaparición, considerando como ejemplo la forma en que se apoyó a Comercial Mexicano, que es una empresa privada, a pesar de todos los destrozos económicos que causó. Dos temas tocaste muy importantes. Primero, las campañas previas para el efecto de decir que hay una crisis. Así se manejó para las empresas paraestatales en los 90, se manejó la reforma a la ley del Seguro Social en el 94, la crisis del Seguro Social en el 94, recientemente en el 2007 la reforma a la ley del ISSSTE por la crisis que se argumenta está financieramente hablando con relación al ISSSTE, y hoy parece que hay toda una campaña mediática por parte del gobierno y respaldada por los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, en donde parece que los malos de la película son los sindicatos, y desgraciadamente existen muy pocos medios de comunicación que permitan compartir con la sociedad en su conjunto un punto de vista distinto al del gobierno. Nos llama la atención el hecho de que efectivamente la ley señala procedimientos colectivos para el efecto de dar por terminada la relación laboral o incluso para modificar la misma cuando la empresa se encuentra en una crisis de carácter económico. Estamos haciendo un análisis con el licenciado José Samuel Porras Rugerio respecto del impacto laboral que representa la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y estábamos recordando que en el decreto que crea este organismo, en su artículo 9, lo sujeta a lo que establece el apartado A del artículo 123 y como consecuencia de ello a lo que establece la ley reglamentaria, la ley secundaria del apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo. También estábamos comentando el hecho de que las empresas, los patrones, tienen mecanismos que la misma ley establece para el efecto de extinguir o modificar las relaciones colectivas. Y pues regresando al tema, ¿qué más
¿Qué más nos tienes que comentar? Sí, para que nuestros televidentes se den una idea más clara, podemos remitirles obviamente a la consulta directa de la Ley Federal del Trabajo,